Bienvenidos a Barra de Opinión. En esta ocasión vamos a conversar en la mesa de trabajo con Ricardo Bucio Mújica. Él es el presidente del CONAPRED, del Consejo Nacional para la Prevención contra la Discriminación. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias, Carlos. Casos recientes, conversábamos que se dan en Villahermosa, que se dan en Quintana Roo, que se dan en todos lados. La discriminación en México como un fenómeno socialmente muy aprendido, muy arraigado. Discriminamos a pobres, a ricos, a iguales, a gordos, flacos, morenos, güeros. Estos casos de los que platicábamos nos ponen en relieve ¿qué en términos de esta cultura de la discriminación en nuestro país? Pues nos ponen primero en una posibilidad de verlo de manera inmediata en el teléfono, en la computadora, a través de las redes sociales, situaciones que pasan todos los días en muchos espacios públicos, que las personas hemos vivido como discriminados o como discriminadores de manera individual, pero que cuando lo vemos de manera cruda, cuando lo vemos de manera quizá muy dura, como en el caso del niño indígena en Tabasco, pareciera que es un fenómeno que está fuera de nuestra realidad cotidiana. Y ahí está, como bien mencionas, es una conducta social aprendida, que ha sido inculturada, que ya ha sido normalizada, porque como este niño indígena hay millones de niños en nuestro país que viven una situación de desventaja social, educativa, socioeconómica, una desventaja de falta de acceso a bienes, servicios, a salud, a seguridad social, etcétera. El Consejo tiene 10 años trabajando, han sido, digamos, 10 años ya de esta labor. Y lo que falta, hay una encuesta reciente de la discriminación en el Distrito Federal, donde en una escala de 0 a 10, donde 0 es no discrimino, 10 discrimino mucho, en la capital de la República se da un asunto del 7.2%. ¿Cuáles son y siguen siendo, te pregunto, esos grupos los más discriminados, los que son más objeto de este comportamiento, de esta cosa de cultura? Yo pensaría que lo más generalizado, porque es un asunto que está presente en todos los aspectos de la vida pública y de la vida privada, es la discriminación de género. De género. Es decir, las mujeres siguen teniendo una situación de desventaja y es además quizá la forma de desventaja que podemos medir. Podemos medirla vía violencia, vía ingreso, vía acceso a la propiedad, vía acceso a puestos de decisión, a bienes y servicios, a empleo, a desempleo, a seguridad social. En todos esos hay una situación de desventaja de mujeres respecto de los hombres. Hay otras después que tenemos de distinta forma, como la que mencionaba hacia los grupos indígenas, la discriminación racial que no solo afecta a indígenas, sino a poblaciones afrodescendientes, que está muy normalizada, parece que está establecida y no tenemos ya una situación de preocupación social de manera colectiva. La discriminación que viven las personas con discapacidad es una exclusión de hecho, porque prácticamente no pueden entrar en ningún espacio en igualdad de condiciones, como dice la ley, con respecto a las personas sin discapacidad. Claro. Hay en todos los espacios, sea la escuela, sea el transporte público, el establecimiento comercial, el espacio de entretenimiento, el empleo, todo eso va minando la posibilidad de que una persona esté en mismas condiciones que una persona sin discapacidad. Tenemos otras, la discriminación que hay con respecto de la orientación sexual, la identidad de género, es algo que viene, digamos, de la percepción que tenemos de quiénes somos, de cómo debemos de ser, de cómo es la familia, cómo tiene que reproducirse socialmente la sociedad. Y esta, yo creo que es una discriminación que tiene mucho que ver más con las tripas, pues con las entrañas, con el interior. Y aunque va teniendo mecanismos de confrontación social, es también una forma de discriminación muy arraigada, quizá que produce mucha violencia interior. Y hay situaciones, entre muchas otras, como la que viven hoy cientos de miles de personas migrantes en nuestro país, tanto mexicanos en el extranjero como mexicanos retornados, como personas de Centroamérica o de otros países que vienen a México como país de cruce o incluso como de destino. Un poco para ir cerrando, independientemente del trabajo que el Consejo, que CONAPRED y alianzas, ¿no?, que van haciendo con otras instituciones, público, privadas, de gobiernos en los 3 niveles, quien hoy te está escuchando, quien nos atiende, se preguntará, hombre, sí, ¿cuánto trabajo le queda por hacer al CONAPRED, ¿no? Que trabajen y suerte para Ricardo Bucio, su presidente. Cada uno de nosotros, yo te escuchaba en alguna ocasión hablar, por ejemplo, del caso de una trabajadora en el hogar, ¿no? Alguien a quien se le paga y dice, bueno, yo le pago a esta señora y me ayuda
con los quehaceres domésticos, ¿no? Un ejemplo quizá común, accesible a todos, pero no pensamos en términos de si jubilación o si pensión o seguro social, por un asunto profundo de discriminación, de decir, bueno, no es un trabajo para él, el mío sí, ¿no? Claro. Pero el de esta persona, ubiquémonos, ¿no? Está en otra escala o en otra dimensión, como si no fueran las necesidades iguales. Es muy buen ejemplo para medir lo que nos toca a cada una de las personas, que es evitar la desigualdad de trato, dar un trato igual en derechos y en dignidad a las personas. Y eso implica, por ejemplo, que las condiciones laborales que tú quieres, que yo quiero, que todas las personas queremos, tener un contrato, tener que el patrón no determine discrecionalmente las condiciones, que el patrón me dé mi aguinaldo, no me dé mi Navidad, que el patrón respete mis vacaciones, que cubra mis gastos de salud, que me dé un colchón de seguridad social, que cumpla con sus obligaciones y que yo cumpla con las mías. Ese trato de condiciones laborales que pasa por la dignidad del no acoso, la no violencia, el respeto a los horarios, etcétera, eso es lo que nosotros deberíamos de brindar como empleadores dentro del hogar a cada una de las trabajadoras del hogar. Porque luego tenemos un discurso que es muy ambiguo. Los grupos de población, incluso quienes defienden algún tipo de derechos humanos, sí, decimos, queremos los derechos de este grupo, esta condición que está muy vulnerada, pero nosotros tenemos nuestras propias formas de discriminar, ¿no? Ofendiendo al policía, minimizando a la trabajadora del hogar, asumiendo la discriminación a la población indígena, asumiendo en general, junto con la sociedad en su conjunto, que en esta sociedad sí tenemos derechos, sí somos diversos, pero hay unos más iguales que otros. Muchas gracias, Ricardo. Nos dejas tarea, como siempre, y un gusto que hayas aceptado pues, estar aquí en Barra de Opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, a ti. Y como siempre, gracias a usted. Hasta la próxima.